Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad tan grata que nos permite. Un abrazo fraternal a todos mis hermanos que hoy disfrutan de este precioso día, de este precioso momento glorioso que el Señor nos da a cada uno de nosotros para que nos deleitemos, nos gocemos y aprovechemos la bendición de la oportunidad que por gracia nos permite nuestro amado Cristo, para que en esta mañana disfrutemos entonces de este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, este tiempo de poder hablar con nuestro Padre Celestial y este tiempo magnífico de poder escuchar la santa palabra de Dios, a la cual te invito, hermanos, para que la leamos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Dice la Escritura: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, qué bueno, qué grato, Dios, qué regocijo nos permites tú, Jesús, para que hoy, gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, gracias, Dios, a los medios que tú has provisto, podamos celebrar este día, Señor, en tu presencia, poder exaltarte, poder adorarte, poder honrarte, en la bendición que tú nos has dado, pues gracias a tu obra y a tu Santo Espíritu podemos entrar con toda libertad, con toda confianza y seguridad delante de ti, oh Dios. Llamarte Padre Santo, llamarte Padre mío, llamarte, como hemos leído, Señor, Señor. Tú eres digno de adoración, tú eres digno de gloria. Por lo tanto, Dios, toma control de este tiempo, toma control de esta vida, toma control, Dios, de este momento. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que tu palabra, Dios, que es viva y eficaz, obre, Señor, poderosamente en cada uno de nosotros. Amén. Mi Cristo, te canto, no hay nadie como tú. Quiero adorar, siempre exaltar las obras de tu gran amor. Consuelo, refugio, roca de mi salvación, toda creación, todo mi ser, siempre en la gloria a ti. Dame al Señor la creación, cantaré la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y grande el mar, a tu nombre escuchar. Oh Señor, canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a vivir en ti. Mi Cristo, te canto, no hay nadie como tú.
de amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a ti. No hay nada que se compare a ti. No hay nada que se compare a vivir en ti. Clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense los montes, a tu nombre escuchamos. Canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a ti. Clame al Señor, la creación cante a Él, la
Te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Mi deseo es honrarte a ti. Con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí.
Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy en esta hora delante de ti. Te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser. Yo te entrego mi ser. Te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Si estás de fiesta, grita. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.
de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sí, Señor. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oh, Señor. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza.
y sálvame. Levántate, Levántate y sálvame. oh, Levántate y sálvame, oh, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. oh, mi hermano, levántate. Estamos profetizando sanidad. Estamos profetizando bendición. Y a lo fuerte, levántate. Y sálvame. Levántate. Y sálvame. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria. Levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate Y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Gloria al Señor, hermanos. Qué momento tan maravilloso de oración que hemos tenido y como hemos cantado. Aunque sucedan cosas, aunque vengan situaciones, aunque pasen momentos en nuestra vida, con todo, Señor, nos alegraremos, nos gozaremos delante de tu presencia, porque hoy, Señor, nos das el privilegio de poder disfrutar, pues, de este maravilloso tiempo y de la comunión que tenemos con cada uno de nuestros hermanos, a pesar de la distancia, gracias a la obra redentora que tú has hecho en cada uno de nosotros, que nos permite entonces tener este vínculo de unidad. Estamos, hermanos, yo ya he dicho pues en todos estos días, estamos, si Dios nos lo permite, pues próximos a reunirnos nuevamente en nuestro local. Simplemente estoy dando un compás de espera para que podamos tener lo que nos exigen en cierto momento, en cierto sentido, que he dicho no hay ningún problema, pero hay unos requerimientos sencillos, pero que debemos de cumplirlos. Y también, hermanos, como he estado explicando, porque es mi deseo y espero que sea el tuyo, y por eso he llamado a una comprensión de todos mis hermanos, que tengamos entonces como más libertad y seguridad para poder reunirnos todos y poder como familia, como antes lo hacíamos, hermanos, disfrutar entonces de nuestro tiempo congregacional, porque es una bendición que tenemos nosotros de poder hacerlo, pero también, hermanos, que nos permita desarrollar pues esa coinonía que como hermanos en Cristo podemos tener. Entonces, poco a poco yo estaré informando en el momento preciso, el momento de Dios, para que nuevamente nos congreguemos en nuestra iglesia, en nuestro local. Una vez más les invito para que vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, y espero, hermano, que usted esté disfrutando, como yo lo estoy haciendo, de esta riqueza maravillosa de la palabra de Dios.
que gracias al amor de Dios, porque es una bendición, nos hemos podido centrar en estos versículos y como un tesoro inagotable hemos hallado en ellas riquezas, hermanos, que quizás muchos de nosotros no habíamos escarbado para sacar tanta bendición y tanto provecho de estos textos que hemos estado citando. Y vuelvo y repito, espero que usted, hermanos, se haya gozado y se esté gozando en esta bendición que tenemos de poder centrarnos en la palabra de Dios y disfrutar, hermanos, de este maravilloso, único sermón que el Señor Jesucristo nos dejó como este fantástico, porque está lleno de riquezas, sermón del monte. Y estamos en el versículo 21 al 23 del capítulo 7, que dice, y lo cito en otra versión: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Señor, que nosotros, al tener esta bendición tan grande, Dios, porque qué privilegio tenemos nosotros en este tiempo de poder disfrutar con toda libertad tu palabra, Señor. Que no tenemos impedimentos, que no tenemos obstáculos, que tenemos toda la bendición de parte tuya para poder, Señor, disfrutar de ella. Y por eso te pedimos, Dios, que con esa bendición que nosotros tenemos, gracias a ti, nuestros oídos y nuestro corazón sean abiertos por la obra que tu Espíritu Santo de guianza, para que esta palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón. Te lo rogamos, pues, bendito Dios. Amén. Uno de los problemas que más afecta al hombre y que quizás, hermano, a todos en un momento dado nos ha afectado y nos continúa, porque esto es algo muy natural, digamos, en el ser humano, es el exceso de confianza, el sentirnos nosotros seguros y creer que ciertos medios, ciertas cosas nos pueden garantizar a nosotros como seguridad, y que esa seguridad pues nos da tranquilidad para nosotros confiar de que no tendremos dificultades, no tendremos problemas, no pasaremos por situaciones apremiantes, difíciles. Y esto, hermanos, nos conduce a todos nosotros a que tengamos tal confianza que consideramos que nada nos va a pasar, porque precisamente para eso es las garantías que nos ofrecen todas estas cosas, que, vuelvo y repito, nos dan a nosotros al menos la oportunidad de considerar que eso me va a permitir a mí vivir como más tranquilo, más cómodo y más seguro. Pero nosotros no tenemos en cuenta, hermanos, que vivimos en un mundo lleno de peligros, que espiritualmente es un mundo caído, es un mundo que está corrompido totalmente, porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Un mundo que, como hemos estado analizando en este sermón, cada día se está pudriendo más y más, llenando más y más de oscuridad. Y las garantías que nos puede ofrecer ese mundo son totalmente inciertas, son totalmente inseguras, porque realmente no nos ofrece absolutamente nada.
ocurren situaciones, ocurren catástrofes, ocurren problemas, ocurren momentos como los que estamos viviendo, que amenazan totalmente la seguridad del hombre. Así tenga garantías que aparentemente le puedan transmitir cierta confianza, pero que notamos, como nos ha permitido en este tiempo, darnos cuenta lo frágiles que somos y que realmente no hay nada en este mundo caído que nos pueda ofrecer seguridad y confianza total. No hay nada, absolutamente nada, que solamente porque la enseñanza que Dios nos ha dado a través de este tiempo, aquel que es nuestro creador, aquel que nos diseñó a cada uno de nosotros, que nos dio vida, solamente Él es el único que nos puede ofrecer una garantía totalmente segura, confiable, para que tú y yo podamos estar tranquilos y confiados, teniendo la certeza que mientras nosotros tengamos en cuenta esas observaciones, esas recomendaciones que Él nos da, le pongamos cuidado a todo lo que nos ha dicho y las pongamos en práctica, hermanos, el Señor nos garantiza, y su palabra es viva y eficaz, y es verdadera, que nada pasará sobre tu vida, nada pasará. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada pasará. Pero uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es el exceso que nos conduce a un abuso de confianza. El creer que las bases que tengo, tanto materiales, físicas y espirituales, me dan cierta seguridad, y que esa seguridad, tal como me la puede dar en lo que yo planteo en mi vida terrenal, la salud, ¿cierto?, que es importante, el dinero que me ofrece ciertas ventajas, es suficiente. Y que ya no necesito realmente absolutamente nada, porque lo demás lo puedo yo manejar. Yo las demás cosas las puedo ir examinando, analizando, ir considerando la seguridad que tengo de esa vida, que me permite entonces evaluar ciertas cosas, si es que las evalúo, para decir que en cierta etapa de mi vida yo puedo ordenar muchas cosas para que las garantías que me están ofreciendo realmente se hagan realidad. Pero ¿a cuántos de nosotros esa manera de actuar, de proceder, de pensar, nos ha llevado a asumir actitudes irresponsables de una u otra forma? Abusamos de nuestro cuerpo, abusamos de nuestra salud, abusamos de nuestras capacidades, abusamos de la manera en que Dios nos bendice y nos provee, y abusamos, hermano, abusamos sin consideración de nuestra vida espiritual. Y muchas veces no tenemos en cuenta que esas observaciones, esa manera en que Dios nos ha advertido en su palabra, es para que tú y yo las tengamos en cuenta y podamos tener presente que a nosotros tenerlas en cuenta y llevarlas a una obediencia nos da realmente la garantía que nosotros necesitamos. Y comprender a la vez que en este mundo nada ni nadie nos puede dar garantías seguras, totalmente, que únicamente nuestro Dios es el quien nos creó, es el quien nos formó y nos diseñó, nos puede dar una total y completa garantía. Él nos ha dado un manual de vida. ¿Para qué? Para que tú y yo, hermano, lo tengamos en cuenta. La palabra que Él nos ha dado, esa Biblia que tú posees, no es un libro de lujo, no es un libro para que tú, hermano, lo exhibas. Es palabra de Dios que te ha dado, pero para que tú la tengas en cuenta y entiendas que quien te diseñó, quien te creó, precisamente te dio un manual para que tú puedas funcionar en esta vida con toda tranquilidad.
porque te da garantías en vida y te da garantías en muerte. Imagínate lo que hace Dios. Pero muchos hoy en día, hermanos, quizás algunos de los que hoy están escuchando, asumen actitudes totalmente irresponsables en el cuidado de su propia alma, de nuestra propia alma inmortal. ¿Por falta de qué? No de advertencias, porque Dios no las ha dado, sino por exceso de confianza. Y el texto que acabamos de leer, hermanos, en Mateo 7, nos enseña que el exceso de confianza es lo que llevará a mucha gente, ¿a dónde? Al infierno, dice la Escritura. Muchas personas, dice el Señor Jesucristo, cuando llegue el día del juicio, encontrarán aterrorizados que aunque se consideraban cristianos, fervientes cristianos, realmente no lo eran. Cuando comenzamos a estudiar este pasaje tan fantástico, hermanos, notamos que estos falsos profesantes de que nos habla el texto, falsos profesantes del cristianismo, habían levantado un enorme castillo sobre la arena y hasta el final de sus vidas pensaron que eran verdaderos hijos de Dios. Pero en ese día descubrirán y descubrieron la amarga realidad de que estaban totalmente equivocados. La confianza que tenían en sí mismos era tal que no se preocuparon por escuchar ni tener en cuenta las advertencias bíblicas. Hicieron oídos sordos a textos como los que estamos estudiando, porque nunca consideraron siquiera la posibilidad de que estaban engañados. Estos hombres y mujeres descansaban en la ortodoxia de su fe. Ellos decían lo que se necesitaba y había que decir, que Cristo es el Señor. Eran hombres fervorosos, eran hombres activos, dice el Señor, que profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios en su nombre y hacían milagros portentosos en su nombre. Y por todo eso que hacían, se sentían tranquilos, seguros, confiados, satisfechos, seguros de su posición, de que nada les pasaría, que no había ningún problema, que todo andaba bien en ellos. Ninguno pensaba que las cosas no estaban andando bien. Y dice la Escritura que por ese exceso de confianza fueron llevados al infierno. Aunque hacían todo en el nombre de Cristo, Cristo les declaró y les declarará: nunca os conocí. Nunca, dice el Señor, tuve que ver nada con vosotros, ni con ninguna de todas esas cosas que hicieron en mi nombre. El verdadero creyente, dice Cristo, es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero vosotros, dice el Señor, a estas personas de este texto, sois hacedores de maldad. Y su maldad precisamente era el afirmar que Cristo era su Señor, cuando en realidad Él no gobernaba sus corazones, ellos se gobernaban a sí mismos. La Biblia declara que somos salvos por la fe. Pero la fe es mucho más que una simple aceptación intelectual de ciertas verdades evangélicas. La fe verdadera es una confianza que lleva a la obediencia, En el Nuevo Testamento la palabra creer, confiar y obedecer son términos que se encuentran íntimamente relacionados. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, dice en la Biblia de las Américas, esa versión dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Donde no hay este elemento de obediencia, de una obediencia consciente a la voluntad de Dios, a toda la voluntad de Dios, entonces tenemos razones de peso para dudar de que ciertamente haya fe. Las únicas personas, según el texto, que van camino al cielo, según el texto y según el Señor Jesucristo, son aquellas que están haciendo la voluntad de Dios. Cristo dice: la voluntad de mi Padre. ¿Y eso qué significa? Que han rendido su corazón y su voluntad
a aquel por el cual claman, Señor, Señor, a aquel que dicen ser mi Señor. De manera que realmente ese deseo que reina sobre mí me conduce a que yo permita que Dios ponga en orden mi vida interna y externamente, de acuerdo a sus deseos, a los deseos de Dios y no a los míos. Eso es decir, Cristo es mi Señor. Señor, Señor, porque yo me he quitado del trono de mi corazón y le he dicho al Señor, gobierna tú en mi vida. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero significa que mi más ardiente deseo, mi más ardiente anhelo es agradarle a Él y agradarle en todo, y que incluso me entristece sobremanera cuando sé que en alguna cosa le he desagradado. Significa que realmente procuraré que mis pensamientos, mis afectos y mis actos sean regulados por sus preceptos, por los preceptos de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Como alguien ha dicho, no es una obediencia perfecta y sin pecado, pero es una obediencia sincera. No es una obediencia forzada, sino que más bien es estimulada por el amor a Dios. No es meramente una conformidad externa a los mandamientos de Dios, sino más bien que la Escritura, lo que la Escritura señala como una obediencia total de mi corazón, un sometimiento total al Señor. Y si todo esto que acabo de decir no es una descripción de tu vida, entonces, hermano, es mi deber decirte, preocúpate, ten cuidado, interésate, porque estas son advertencias de que tú aún no eres un cristiano. De acuerdo a lo que dice Cristo en este texto, tú no eres cristiano. Eso es lo que el Señor nos dice aquí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel y solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el mismo Cristo, hermanos, en el que decimos confiar y creer. Él fue el que pronunció estas solemnes palabras, solemnes e inquietantes palabras. De acuerdo a las enseñanzas de Cristo en este pasaje, se puede ser muy ortodoxo, muy fervoroso, muy activo en el plano religioso, pero todo eso, sin un deseo genuino de conocer y hacer la voluntad de Dios, de nada sirve. Estos hombres vivían a su manera, servían a su manera, pero su falsa seguridad no les permitía ver que algo no estaba andando bien. Amparados en esa falsa seguridad, nunca sintieron inquietud en sus corazones, nunca vieron la necesidad de evaluarse a sí mismos a pesar de todas estas advertencias bíblicas. La Biblia contiene muchas advertencias acerca del autoengaño. Por todas partes, hermano, tenemos advertencias. Pero de acuerdo a la realidad de lo que este texto presenta, muchos confiados seguirán su rumbo sin preocuparse y finalmente se perderán. Cristo dice aquí que muchos se engañarán a sí mismos hasta el final, aun a pesar de todas estas advertencias. Y dado, hermanos, que se trata de una verdad solemne y aterradora, vamos a detenernos entonces un poco más en este texto para considerar cuáles son las causas de este autoengaño. ¿Cuáles son las causas de este autoengaño? Porque hay personas que se engañan a sí mismos respecto a la salvación. Porque hay personas, y muchos dice el texto, que escuchan mensajes acerca de la puerta ancha, acerca de los falsos profetas, acerca del autoengaño, y aún así siguen engañados. Y la pregunta es, ¿por qué se sienten tan seguros a pesar de estar navegando en un mar tan peligroso y de tener tantas advertencias como estas
que salieron de la boca misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Algunas veces, hermanos, hacemos oídos sordos a las advertencias. Y hacemos a los oídos sordos a las advertencias, digamos, incluso de muchas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que como tienden a ser tan exageradas y extremistas, pues a veces nosotros tenemos razones pues para dudar, ¿cierto? Para no hacerle mucho caso a esa persona por la forma de ser, porque es muy exagerado, ¿cierto? Porque es muy extremista. Pero hermanos, ¿acaso podemos acusar a nuestro Señor, a nuestro Redentor, de exagerar, de infundir temor sin fundamentos? Porque ahí la parte. De exagerar o infundir temor sin fundamentos. El juez que ha de juzgarnos en aquel día nos advierte de antemano que muchos llegarán al día del juicio pensando que eran lo que no eran. El juez que nos ha de juzgar en aquel día conforme a la verdad y conforme a su justicia es el que nos está hablando. Y si es así, ¿acaso no deberíamos, tú y yo, todos nosotros, de prestar cuidadosa atención a estas palabras para que no seamos parte de esos muchos que dice la palabra? ¿Cuáles son las razones que llevan a un hombre o a una mujer a engañarse toda la vida? ¿Cómo es posible que una persona esté tan convencida de ser lo que no es? Y respondemos diciendo, en primer lugar, por una doctrina falsa de seguridad, de salvación. ¿Por qué habrán muchos engañados? Por una doctrina falsa de seguridad, de salvación. Y cuando hablamos de seguridad, de salvación, nos referimos a ese sentido de seguridad que experimenta el creyente al saber con certeza de que él es salvo. La salvación de todo creyente, dice la palabra, es segura. Pero no todos los creyentes experimentan la seguridad de que son salvos. Incluso podemos decir que nuestra salvación no depende de esa seguridad. Hay muchas personas que llegarán al cielo inseguras, pero bien con Dios. Hay creyentes verdaderos que no experimentarán por alguna razón u otra seguridad de salvación. Algunos incluso por una mala enseñanza, por una mala doctrina. Así que una cosa es afirmar que nuestra salvación en Cristo es segura, y otra muy distinta es decir que como creyentes podemos alcanzar seguridad de salvación. Todo verdadero cristiano debe de anhelar esa certeza de fe. Todo verdadero cristiano debe procurar alcanzar la certeza de que todos sus pecados han sido perdonados. Y esa certeza es la que nos permite ir a la presencia de Dios a la hora de la muerte, que todos iremos, con confianza. La certeza que Pablo señala en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nos dice el Señor, a todos los que aman su venida. Y esto no es una mera presunción, lo que hemos dicho. Todo cristiano debe de anhelar esa certeza de fe. No obstante, hemos dicho en nuestro encabezado que muchas personas morirán engañadas pensando que son cristianos sin serlo, precisamente porque poseen un falso concepto de la seguridad de la salvación. El problema con estas personas es que han confundido dos preguntas que tienen distintas respuestas. Cuando un pecador viene a nosotros y nos pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta es muy simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa fue la respuesta que el apóstol Pablo le dio al carcelero en Filipo.
Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que cree en mí, dice Cristo, tiene vida eterna. La salvación es por gracia, dice el apóstol Pablo. Todo pecador arrepentido que ha depositado su fe en Cristo, dice la Escritura, será salvo. Y esto es una verdad ciertísima, una verdad ciertísima. Pero cuando un profesante en la fe viene a nosotros y nos pregunta, ¿cómo puedo yo saber que soy salvo? Esa es otra pregunta que tiene diferente respuesta. Cuando ese pecador pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? La respuesta es muy simple, vuelvo y repito, es cree en las promesas de la Escritura, que todo aquel que confía en Él será salvo. Todo aquel que confía en el Señor y cree en el Señor será salvo. Pero cuando una persona pregunta, ¿cómo puedo yo saber que sí he creído? Entonces hay que darle otra respuesta. Debo decirle que la seguridad de un creyente descansa como en un trípode. Bien sabemos que un trípode tiene 3 patas. ¿Y cuáles son, teniendo este ejemplo, cuáles son las 3 patas de este trípode? En primer lugar, la primera, las promesas de las Escrituras, las cuales son hechas realidad en la vida del creyente, por obra de gracia de Dios. Esas promesas se hacen realidad en mi vida por la gracia de Dios. Y cuando ese creyente va a la Escritura y lee como por ejemplo Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La gracia de Dios permite que esa promesa de la palabra de la Escritura se haga realidad en su propio corazón. Y ese creyente descansa confiadamente en esa promesa, en esa seguridad que le da esa promesa. Pero hay 2 patas más de este trípode. En segundo lugar, el testimonio del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y en tercer lugar, los frutos de santidad y justicia que emanan de esa vida transformada. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 dice, el que dice que le conoce, ¿a quién? A Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Sabemos que tenemos vida en Él. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. Y Primera de Juan 3:14 también dice, y sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Frutos que emanan de esa vida transformada. Nuestra seguridad de salvación entonces descansa en estas 3 cosas. Y a la vez, un trípode no se sostiene en una pata ni en 2, se sostiene en las 3. De igual modo, nuestra certeza no puede reposar segura donde falte cualquiera de estos elementos. Los 3 elementos nos dan la seguridad de esa salvación. ¿Cuál es el problema de los falsos profesantes de los que habla el Señor en nuestro texto? Que precisamente descansan en un trípode cojo. Los falsos profesantes solo toman una pata del trípode, descansan todo su peso, ¿dónde? En las promesas de la Biblia, pero olvidan todo lo demás. La Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo es salvo. ¿Y qué decimos? Yo creo que soy salvo, obviamente. Creo que Jesús es mi Señor. Por lo tanto, no tengo razón para dudar que soy un hijo de Dios, porque la Biblia así me lo promete y yo creo en eso. Pero ese es precisamente, hermanos, el error que el Señor Jesucristo destaca en nuestro texto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ciertamente Cristo es el Señor. Y el reconocimiento de su señorío es necesario para salvación, ciertamente. Pero hermanos, el reconocer ciertas cosas acerca de Cristo no es suficiente. Si alguien cree que es salvo simplemente
porque acepta alguna de estas afirmaciones bíblicas acerca de Cristo, ese individuo está en serios problemas. Ha confundido la fe en Cristo con la fe en su fe, en su fe. Algunas personas tienen fe en su fe. Creo y como creo soy salvo. Y soy salvo. ¿Por qué? Porque creo que sí. Pero no es por medio de la fe en la fe. No es por medio de la fe en la fe que somos salvos, sino por medio de la fe en Cristo. Y el que cree realmente en Cristo, y ahí está la parte, hermano, no solamente confía en Él, sino que también le obedece. Y esto no es un mero juego de palabras, porque no lo es un asunto delicado, es un asunto de vida o muerte, porque es lo que nos dice la palabra. El decir que yo creo en Jesús solamente y basarme simplemente en eso, no salvará a nadie, es lo que nos dice el texto. El que piensa que el mero reconocimiento de esta verdad lo llevará al cielo, no está descansando en Cristo, está descansando en su propia fe. Él tiene fe, sí, pero ¿qué? En su fe, porque creo que Jesús es el Señor, yo tengo que ser salvo. Y es verdad que la Biblia promete, y Dios no puede mentir, es verdad que sí, es cierto que la Biblia enseña esto, que el que cree en Cristo es salvo. El que cree en Cristo como Señor o lo confiesa como Señor es salvo. Esto es verdad. Esto es lo que nos dice la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice el texto, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es verdad. Esto es verdad, así lo asegura la palabra. Pero ahora tienes que preguntarte, tú que crees de esa manera, ¿cómo sé yo que realmente he creído en Cristo Jesús? ¿Cómo sé yo que he creído que Cristo es el Señor? Estas personas que Cristo describe en Mateo 7, creían que creían, pero al final de cuentas resultó todo ser un fiasco, un total fracaso. Solo aquel que tiene un verdadero interés en obedecer a Cristo, en conocer y cumplir la voluntad de Dios, es el que puede decir con verdad que realmente ha creído. El problema de hoy en día, hermanos, es que se presenta solo algunos de estos elementos esenciales del Evangelio. El problema del pecado, lo que Cristo hizo en la cruz para solucionar el problema del pecado, y cuál es la respuesta que el pecador debe de dar a la obra de Cristo, y cuál es la fe y el arrepentimiento, aunque hoy en día ni arrepentimiento se ofrece, ni arrepentimiento, ni se habla de estas cosas. Hacen un llamado a una oración de fe para que las personas acepten a Cristo, les enseñan ciertos textos bíblicos, les invitan a hacer una oración y que les dicen que ya son salvos. Y le aseguran eso, que en cierta manera hay unas verdades ahí, porque la palabra de Dios lo dice como en la manera en que hemos tocado y los textos que hemos citado así lo afirman. Pero no es una fórmula, eso no es una fórmula, como una fórmula mágica o precisa que por pronunciar una oración, entonces ya la gracia de Cristo la traigo sobre mi vida y no necesito absolutamente nada más, que no tengo que hacer absolutamente nada y que creo a la vez que ya no necesito nada, tengo la salvación segura, no importa cómo viva, no importa lo que haga, no importa lo que suceda en mi corazón, la tengo segura porque ya hice una decisión de fe. Pero no entiendo, hermanos, que eso me lleva a tomar decisiones muy serias en mi vida. La Biblia dice, y le dice al pecador, te dice a ti, me dice a mí, que debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados. La Biblia llama a ese pecador, te llama a ti, me llama a mí, a divorciarnos totalmente de la vida pecaminosa, a confiar completamente en Cristo. Confiar completamente en Él.
no solo como aquel que murió en una cruz para pagar nuestra deuda delante de Dios, sino como aquel que también, siendo rey y siendo señor de señores, siendo rey de reyes y señor de señores, tiene el pleno derecho y el total derecho a reinar sobre mi vida, a reinar sobre mi corazón. Los hombres y las mujeres que Cristo menciona en este texto dicen las palabras adecuadas, solo llaman a Cristo Señor, Señor, y sin embargo, como hemos visto ya, no entrará en el reino de los cielos. Poseían una doctrina falsa de seguridad, de salvación. Muchos de nosotros, al examinarnos, nos sentimos completamente seguros y que no tenemos necesidad a veces de nada, que no necesitamos nada. Porque nuestro corazón, muchas veces nos basamos en lo que nos dice el corazón, qué nos dice y cómo nos hace sentir que estamos bien. Y que estamos bien en nuestra propia fe. Y que no necesitamos absolutamente nada. La Biblia dice, hermanos, tú y yo lo sabemos bien. Y nos dice que en este mundo no hay nada más engañoso que ¿quién? Que el corazón. Y por lo tanto, quien confía en su propio corazón es un necio. Porque la Biblia lo advierte, la Biblia lo dice. La única prueba, hermanos, que muchos pueden dar de que creen realmente en Cristo es que sus corazones le dicen que creen, es verdad, y que creen realmente, pero no que creen lo que creen, es que creen porque saben que realmente Cristo es el Señor. No simplemente porque es una oración. Y darme cuenta, hermano, que realmente las manifestaciones de vida, los frutos que emanan mi corazón no tienen que ver nada con una vida transformada completamente. Que sigo mi vida como yo quiero, funciono como yo quiero, a mi manera y creo a mi manera. Y esa es la razón, hermanos, por la que muchos serán engañados. Una falsa doctrina de seguridad de salvación. Porque muchas veces nos transmiten eso, nosotros creemos eso y que afirmamos muchas veces que la vida cristiana es simplemente basarse en una decisión y que ya es suficiente, ya no tengo que hacer absolutamente nada. Y no tengo en cuenta, hermano, la demanda que Dios me hace a mí a partir de esa confesión, a partir de lo que yo con mis labios estoy anunciando. Recuerden, hermanos, entonces, que la primera causa y razón por la que muchos morirán engañados es una falsa doctrina de seguridad de salvación. Y recuerden, hermanos, estas dos preguntas, y que tienen dos respuestas diferentes. ¿Cómo puede el pecador ser salvo creyendo en Cristo? Pero ¿cómo puede el pecador arrepentido saber que sí es salvo? Las promesas de la Biblia, el testimonio del Espíritu, los frutos de una vida transformada. No los frutos de una vida perfecta, los frutos de una vida transformada. No eres el mismo ya eres diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado tu vida. Y como ha transformado tu vida, ya es el Señor de tu corazón, el Señor de tu vida. Y por eso tú lo puedes proclamar con toda libertad, Jesús, Señor, Señor, porque realmente es tu Señor. La segunda razón por la que muchos se pasan la vida engañados a sí mismos, es por descuidar un deber bíblico muy importante: examinarse a sí mismos. ¿Cómo es posible que al final de los tiempos haya tantas personas engañadas? Porque Cristo dice muchos. Cristo dice aquí que esa será la situación de muchos. ¿Acaso ellos no escucharon las advertencias bíblicas? Y quizás aquí estamos muchos de nosotros escuchando. Algunos de estos, muchos de los que habla Mateo, conocían estas advertencias, conocían la palabra de Dios, alguna vez la habían leído, alguna vez la habían escuchado. Pero ¿qué pensaban? Que esas palabras eran para otros, no eran para nosotros, eran para otras personas, que se aplicaban a otras personas. Nunca tomaron en serio el deber de autoexaminarse, autoevaluarse. Y es deber de aquellos que profesan ser cristianos, de aquellos que creen ser hijos de Dios, es deber examinarse a sí mismo.
Algunos hoy día dicen que no hay necesidad, porque no tenemos necesidad de mirarnos a nosotros mismos, que debemos de mirar a Cristo, y es verdad, debemos de mirar a Cristo. Pero ¿cómo tenemos que mirar a Cristo? Para salvación. Pero la única manera de saber que sí estamos, y que sí estamos seguros y confiados, es mirando a Cristo como debemos mirarlo. ¿Y cómo miramos a Cristo como debemos mirarlo? Examinándonos a nosotros mismos. La Biblia está llena, vuelvo y repito, de advertencias en este sentido. Ten cuidado de ti mismo. Mirad que nadie os engañe. Vez tras vez la palabra nos hace advertencias para que nos cuidemos del engaño. Porque es que el engaño es una verdad, una realidad y que toca y puede tocar nuestros corazones. Pero es un mandato también de Dios a examinarnos a nosotros mismos. Si la Biblia nos advierte que debemos de cuidarnos de una falsa profesión de fe, lo que el Señor nos está advirtiendo es que debemos de examinar cuidadosamente nuestra profesión de fe. Pero la Biblia nos dice esto de una manera indirecta, lo habla directamente. Es un mandato expreso en la Biblia al respecto. Es un mandato de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5, hablando a un grupo de creyentes, dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, esto no es una opción. Esto no es un consejo, algo que tengamos para elegir. Esto es un mandato bíblico. Aquí nos dice el Señor, examinaos a vosotros mismos. ¿Y qué es lo que tenemos que examinar? Si realmente estamos en la fe. No es simplemente decir yo creo, es examinar los frutos de esa confesión, los frutos que emanan de esa fe. Porque si los frutos no están ahí, el árbol tampoco está el árbol. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pablo dice, vosotros clamáis que sois elegidos. Vosotros clamáis que ha sido llamado a la salvación. Procuren entonces hacer firme esa vocación y elección. Esto es un mandato de parte de Dios. Y tú tienes que tenerlo muy, muy en cuenta. Examinaos a vosotros mismos. ¿Alguna vez en tu vida has tomado la palabra de Dios? Piensa en esto. Has tomado los 10 mandamientos, has tomado un texto como Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Has tomado Primera de Juan, una carta que se escribió precisamente para que los creyentes sepan y estén completamente confiados de saber que tienen vida eterna porque es el ofrecimiento que Dios da. Has tomado estas cosas con honestidad y en oración. Has pedido a Dios, como lo hizo el salmista, Señor, examíname. Ayúdame, Señor, a evaluarme a mí mismo a la luz de tu palabra, a la luz de estas cosas. ¿Alguna vez, hermano, te has presentado delante de Dios con esta inquietud? Es una práctica regular en tu vida el examinarte a ti mismo. Pregúntate. Es una práctica regular. Hoy es una buena oportunidad que nos da el Señor de tomar estas cosas e ir con honestidad delante de Dios y decir como el salmista cita en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Que tú le puedas decir, Señor, yo quiero ver cuáles son mis áreas débiles, las áreas débiles
que hay en mí que tú le puedes hacer con sinceridad. Yo quiero ver cuáles son mis pecados favoritos, porque los tenemos. Yo quiero ver, Señor, cuáles son aquellas áreas en que no estoy andando conforme a tu voluntad, Señor. Esto es muy importante, hermanos, porque lo que la palabra nos dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué pasó con estos individuos que nos cita el texto? ¿Qué pasó con ellos? Que al final llegaron y dijeron, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se veían a sí mismos, quizás como muchos de nosotros, en una situación tan privilegiada que sintieron y pensaron que no tenían ninguna razón y ninguna necesidad a examinarse a sí mismos. Pero hermanos, no hay nadie en esta tierra que esté por encima de este sagrado deber. Cuando venimos a la iglesia y cuando estamos disfrutando y participando de un momento como estos, donde nos preparamos, porque sabemos, caso como hoy domingo, de X hora, tenemos nuestro servicio dominical, ¿cómo viene delante de Dios? Con un corazón preparado, con tus oídos abiertos a escuchar lo que Dios quiere hablarte verdaderamente a ti, quiere hablar a tu corazón. Debemos de examinarnos, y debemos de examinarnos a la luz de lo que Dios nos está permitiendo escuchar. Porque si tú estás aquí, ¿no?, es porque así Dios lo ha permitido, para que tú escuches estas palabras. Pero no simplemente para que las escuches, sino para que te examines a la luz de ellas. Todos tenemos que crecer, necesitamos crecer. Pero ¿cómo esperamos nosotros seguir marchando hacia la madurez y realmente crecer si rehusamos esta bendición que nos habla el Señor? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos siquiera estar seguros que el germen de esta marca esencial de la verdadera fe se encuentra en nosotros, que verdaderamente está en nosotros, con toda nuestra imperfección, con esa naturaleza que tenemos pecaminosa? Si tú y yo no nos autoexaminamos, ¿cómo, hermano, podemos? ¿Por qué se da el fenómeno de que muchos escuchan mensajes de la palabra de Dios y escuchan todo el consejo de Dios, todos los deberes, principios que Dios nos habla en su palabra, que son para nuestra bendición, para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento, para nuestra seguridad, hermano, para nuestra confianza, para nuestra firmeza? Y no nos esforzamos siquiera por implementar un cambio en nuestras vidas cuando escuchamos la palabra, que ni siquiera nos inquieta, ni siquiera nos inquieta. Ni siquiera nos hace mirarnos a nosotros mismos para ver qué realidad hay en mi corazón y en mi vida. ¿Por qué suceden muchas veces estas cosas? Porque no nos examinamos a nosotros mismos y no vemos necesidad absolutamente de nada. Muchas veces pensamos, estas cosas no son para nosotros. Estas cosas son para nosotros. Pero a veces ni siquiera se dan cuenta, hermano, de lo que se está hablando, de lo que se está predicando. Y no se dan cuenta que esa palabra que Dios siempre nos habla tiene un propósito: amonestarnos y señalarnos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros examinarnos, acudir a ese Dios amoroso que está presto y listo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, seamos juiciosos. Evaluémonos a nosotros mismos, porque lo que está en juego no es otra cosa que nuestra alma inmortal. No seamos irresponsables en el cuidado de nuestras almas. No abusemos, hermanos, de la seguridad que a veces nosotros tenemos, porque podríamos naufragar en el momento menos esperado, en el momento menos pensado. Podríamos naufragar.
Cuando escuchamos estas cosas, debemos grabarlas en nuestro corazón. Debemos decirle al Señor, graba tus palabras en mi corazón. Y debo de ir delante de Dios, tomar su palabra y pedirle al Señor con sinceridad de corazón, examíname Dios, examíname mi corazón y ayúdame Dios. Ayúdame a ver cuáles son aquellas áreas que mi voluntad no ha sometido completamente a tu voluntad. ¿Cuáles son, Señor? Señor, dime cuáles son aquellas cosas que tú estás viendo en mí que yo no veo. Abre mi corazón, Señor, porque es probable que haya en ese corazón camino de perversidad, como dice tu palabra. Debemos examinarnos a nosotros mismos, porque por falta de examinarnos a nosotros mismos, muchos, dice la palabra, irán al infierno, porque al no examinarse, transitaron confiadamente por un camino equivocado que, dice la Escritura, lleva a la perdición. Hermanos, es mejor cojear en el camino de la santidad que correr en el camino de iniquidad y de desinterés. Hermanos, oremos a Dios que nos dé objetividad, porque lo que estamos hablando aquí tiene que ver con nuestra eternidad, no con el tiempo, tiene que ver con nuestra eternidad. Te invito, hermanos, para que oremos y le demos gracias a Dios. Amante Padre, amante Señor, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de ti, Señor, y venimos con temor y con temblor. Al escuchar estas palabras, tu palabra, bendito Salvador, con temor y temblor, las escuchamos, Señor, porque son palabras solemnes, son palabras de advertencias, y debemos ser fieles incluso a anunciarlas, a compartirlas, a predicarlas. Y te pedimos, Padre bueno, que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestros corazones por medio de tu palabra, consolando a aquellos que deben ser consolados, pero inquietando a aquellos que deben ser inquietados. Señor, permite que tu Santo Espíritu pueda obrar poderosamente en este sentido, y que algunos de los que estamos escuchando, que tal vez se creían que eran creyentes, oh Señor, por tu palabra, vengan hoy al arrepentimiento. Te lo pedimos y te lo suplicamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús.